para compartir un espacio de reflexión, un espacio de libertad, sin censura, sin recriminación por la forma de pensar o la visión que tenemos de ver las cosas. Desde luego es un punto de vista que nosotros expresamos de manera cotidiana. Y digo de manera cotidiana porque es desde la vida común, cómo sentimos, qué creemos, cómo vemos las cosas. En este caso, pues seguimos construyendo una ruta de búsqueda, una ruta de construcción de la sección 34 del Magisterio, donde pues es un camino muy largo, Toño. Ya vimos pues que los primeros momentos para poder arribar a la sección 34 pues ha sido un camino infructuoso, porque los maestros que tienen la dirigencia de la sección 34 pues han puesto muchos obstáculos, entre ellos pues la limitación de que participen todos de manera abierta, de manera libre, porque ellos han considerado que es un coto de poder donde solamente ciertas personas pueden llegar ahí. Por otro lado, pues nosotros seguimos insistiendo que debe ser un espacio donde todos puedan concurrir, basta y que sea miembro del Magisterio del Estado, para que pueda ser votado y a la vez poder votar, porque así lo expresa la Constitución, como ciudadanos. Invitándolos para que en esta ocasión, Toño, tratemos dos temas que me parecen relevantes. Uno es sobre los grupos indígenas en nuestro país, cómo se han enfrentado en este proceso desde la llegada de los españoles hasta nuestros días. Y vaya que es un trayecto largo, pero que expresemos así de manera muy concreta, si estos grupos han tenido la posibilidad de poderse desarrollar como seres humanos en un territorio que originalmente les perteneció a ellos, pero que creemos pues que ha sido bastante accidentado, ¿no? A través de la historia. Por un lado ese tema, por el otro, hacer un pequeño análisis de cómo se encuentra ahorita el movimiento magisterial, las fuerzas del magisterio. Tiene organicidad, tiene rumbo sobre lo que le acontece o qué es lo que sucede. Pues hacer una valoración. Y bueno, así empezamos, Toño. Yo decía al principio, antes de que empezaras a grabar, que hay expresiones muy concretas cuando dicen que fue descubierto América el 12 de octubre. Otros dicen que es un choque de dos culturas. Y el otro, pues, la expresión, pues, también muy común, ¿no? El Día de la Raza. Pues ahí están esas expresiones y nadie niega que finalmente aquí estamos. Por ejemplo, los que somos descendientes de esa mezcla de dos razas, pero que muchos decimos que no es la una ni la otra, sino que más bien fue una conquista violenta que fue hecha a sangre y fuego, Toño, porque los españoles que llegaron ya traían una intención y pues era gente de lo más bajo, gente que había estado en las cárceles y les daban su libertad, nada más que tenían que venirse a la aventura a otras tierras, a América, y si lograbas sobrevivir y llegar a tierra firme, pues eras gente libre. Y pues entre ellos llegaron bandidos, con muchas ambiciones, porque aparte de ser ese tipo de la sociedad, ese grupo social de criminales,
pues traían grandes ambiciones por el, el oro, la plata que había, ¿no? En otras tierras. Entonces ellos venían en busca de riqueza y, y traían ese poder. Fíjate, el poder militar y el poder del sometimiento a través de la religión. Y bueno, aquí vamos a hacer algunas expresiones que tal vez a muchos no les gusten, pero, por ejemplo, una de las últimas expresiones y que la sigue ahorita reviviendo el gobierno actual es que la iglesia y la corona española se disculpen por esas atrocidades que cometieron con los grupos indígenas. Les quitaron sus tierras, Toño. A los ciudadanos los convirtieron en esclavos y a las mujeres las violaron, Toño. Entonces, ¿cómo en ese proceso quieren que, por ejemplo, estatuas o monumentos que hicieron, por ejemplo, monumento a Cristóbal Colón, monumento a de los conquistadores, ¿no? De Hernán Cortés. Hernán Cortés, profe. Sí. Y así personajes que eran crueles Pues de hecho, e inhumanos. el monumento que está por allá en Europa, de Hernán Ujú. Cortés, donde tiene la cabeza de es que en Moctezuma, bueno, de los personajes de aquí, De los los que en su últimos momento eran emperadores. gobernadores. Ujú, Pues de hecho es muy polémico, profe. O sea, ujú. sí, pues yo entiendo que ahora sí que en la historia como que queda escrito lo del que termina venciendo, ¿no? Sí, Y en ese sentido, pues yo pienso que sí destruyeron mucha riqueza cultural y avance que se tenía aquí en México. Por ahí, pues ya ve que luego hay revistas, bueno, había revistas, lean una de que se nombraba, creo, Azteca. Tiene tiempo, por ahí como en el 2005, 2007, por ahí la editaban esa revista. Entonces, por ahí curioseando, pues se ve como había aspectos tan fuertes que incluso superaban a los avances de Europa, profe. Y cómo ajá, todo eso, pues quedó de lado. Y a lo mejor a eso también se deba pues ahora sí que el retraso de México en situación cultural, ¿no? Puesto que sí, esos choques, pues fue un arranque a partir de ideas de otros, pues, o de ideas de los que vienen conquistando. sí. Pues sí, la verdad, o al menos en lo que respecta a ese monumento, sí se me hace pues algo agresivo que estén en ese, representado de esa manera. Fue en Yo, su momento el ujú, gobernador, pues, de aquí de México, de los indígenas. sí. Entonces, Fíjate que, representarlo así, pues sí se me hace muy cruel en ese sentido. Y pues yo considero que es muy justa la demanda que se hace, Andrés Manuel, en el sentido de, pues que se pide una disculpa de la iglesia también, que tantas cosas no se saben, profe, ajá, a fin de, pues de, ahora sí que imponer mm, su religión y destruir lo que había, pero a cambio de eso, pues todos los atropellos por los que tuvo que estar pasando. Pues yo, bueno, yo sí, al respecto sí considero que fue muy agresivo en ese sentido. sí. Sí, este, hay muchas cosas que comentar, pero vamos a ver algunas. Cuando hablas de ese monumento, a mí me parece que es muy agresivo, pero aparte es ofensivo. O sea, ¿cómo un humano
en aras del poder, denigra, denosta a otro ser humano y que todavía te mojes culturalmente una potencia que se moje estando, seguir exhibiéndola de esa manera. Yo creo que por vergüenza, por dignidad, por sensibilidad humana, Por debe respeto. retirarse, Sí. debe retirarse y decir, cometimos un error, abusamos del poder. Yo creo que la frase tiene mucho valor en el sentido de decir que lo cortés no quita lo valiente. En este caso, el aprecio al prójimo. O sea, cuando lo estás denigrando y seguir exhibiendo ese poderío de Hernán Cortés hacia los grupos indígenas, pues me parece que un gesto de sensibilidad sería, si no lo quitas, cuando menos taparlo con papel negro y decirle, aquí yace un monumento ofensivo a la humanidad, como un monumento a la vergüenza, pues, pero no como un monumento donde estés exhibiendo prepotencia. No puede ser orgullo, no debe de ser eso. No debe ser orgullo, exactamente. Y cuando tú mencionas que hay o sea, se cuarta el desarrollo, se trunca el desarrollo de la cultura de los pueblos originarios, yo creo que es tema de muchísimo análisis, Toño, porque finalmente, hablemos también de que en mismo América había un conflicto social entre los grupos que sobrevivían ahí. Porque también los aztecas, pues hay que decirlo con toda la palabra, no eran, no era un grupo, pues, muy pacífico, no era un grupo que compartiera, era un grupo que sometía. Y eso hizo o facilitó que los españoles avanzaran. Porque cuando llegan, primero está esa confusión, ¿no? Esa confusión de qué son. O sea, son personas, son otras personas porque los veían en el caballo y decían que era la misma humanidad o el mismo cuerpo. Y ya hubo unos que inmediatamente dijeron, no. Estos señores, son personas como nosotros. Inmediatamente cuando suceden las primeras muertes, Toño, se dan cuenta que no son más que igual, con características físicas, si tú quieres, diferentes. Pero hubo gente que inmediatamente los ubicó y dijo, no debemos dejarlos llegar, porque vienen, pues, agrediendo, sometiendo, quitándole sus bienes a los demás. Y yo digo, fíjate, los medios, qué hipócritas, Toño. No sé si recuerdes los últimos eventos, por ejemplo, te hablaría de Irak. Cuando veías a las multitudes enardecidas tumbando a Saddam Hussein de los monumentos que tenían. Y ahí los medios de comunicación, ahí sí magnificaban, aplaudían que la gente descargara si tú quieres, su odio. Finalmente los pueblos deben buscar sus caminos de libertad, pero que sean los propios pueblos por sí solos, no porque otras potencias están atrás de ellos, asusándolas, dándoles armas, dándoles dinero, facilitándoles para que hagan destrozos de su mismo pueblo. Y allí sí los medios de televisión del mundo lo exhibían esos eventos. Y allí no dijeron nada.
Pero cómo hoy se oponen, por ejemplo, y muchos dicen, es que ese pasado ya se debe olvidar. Estoy de acuerdo que de cierto modo no puedes vivir con ello, pero no puedes echar a la borda la agresión. Yo tan solo te digo, la violación. Estar contentos la iglesia, estar contentos los dirigentes de otras naciones en la actualidad de que hayan cometido esos abusos, entonces están justificando que eso es correcto y que se siga haciendo, que el más poderoso abuse del más débil, no le aunque que violen a tus hijas, no le aunque que violen a tus mamás, a tus hermanas. Yo digo que eso es desproporcional y que es un abuso. Otros eventos, por ejemplo, de cómo tumbar los monumentos, los retratos o las figuras que tienen ahí las gentes, ¿no? Yo soy de la idea que, bueno, si esas gentes ofendieron a la humanidad y se impusieron por la fuerza, pues deben ser retirados. No le aunque que en México tengamos que retirar figuras. Si tú quieres, por ejemplo, de un López Portillo, de un Gustavo Díaz Ordaz, de un Luis Echeverría Álvarez, incluso de aquellas figuras que les tiene mucho aprecio algunas de las gentes. Hablemos de Porfirio Díaz, hablemos de Benito Juárez. ¿Por qué? Porque ellos han sido gobernantes, Toño, que han cometido errores como personas y como gobernantes. Entonces tenemos esos primeros momentos al arribo de los españoles, esa división que había en los pueblos mesoamericanos, la confusión de alguna parte de la sociedad si eran seres superiores, porque se llegaba a decir que ellos eran hasta los dioses que estaban esperando de aquel Dios que les había dicho que era blanco y barbado y que había de llegar por el oriente. ¿A qué se refiere entonces esa leyenda? Quizás algunos de los indígenas ya habían tenido otros habitantes de Europa y les había dicho que iba a regresar. Muchos de ellos creyeron que era un dios. Y la historia nos está diciendo claramente que muchos europeos ya habían llegado aquí perdidos a América. Incluso ya estaban adaptados a vivir con los grupos indígenas. Había vikingos, había mismos españoles, había chinos. O sea, ya habían llegado ellos también perdidos a estas tierras. Entonces, lo grave fue cuando llegan los españoles, empiezan a avanzar hacia territorio de América y la ambición les empieza a despertar ese espíritu de asesinos y bandidos que traían. Y aquí lo grave fue entonces que le quitaron, como tú decías al principio, su cultura, porque ya no podías hablar en tu lengua. Nos impusieron una lengua, nos imponen una religión, nos imponen un sistema de escritura. Muchos van a decir que debemos estar orgullosos, pero ahí cuando tú mencionas también que limitan el desarrollo de la cultura, Toño, tienes mucha razón, porque ya no fue la cultura propia de los pueblos americanos. Ya no fue esa cultura, sino ya fue la imposición de la cultura que fue a sangre, fuego y aparte de la espada a la cruz, el sometimiento de la conciencia de los pueblos indígenas, de perder su personalidad y la cultura de su pueblo. Entonces, ahí está lo fuerte de cómo fueron avasallados los grupos indígenas. Aparte de ello, Toño, las enfermedades que trajeron, o sea, las matanzas tan terribles que cometieron y
la reducción de la población por enfermedades, sífilis, viruela, gonorrea, sarampión. O sea, se habla que a la llegada de los españoles había alrededor de 25 millones de grupos de indígenas, pues, en el territorio nacional y más allá, porque las fronteras no eran estas solamente, las que hoy tiene México. Al término de la independencia, si mal no tenemos los datos, había 5 millones de indígenas. O sea, la terrible masacre y asesinatos, pues, desapariciones de toda esa gente, porque después muere, te decimos, con las enfermedades y en la condición de esclavos en las minas y las construcciones de los españoles, donde la gente tenía un promedio de vida de 25 años, Toño. Entonces, ¿cómo podemos decir que olvidemos esa parte de la historia? Yo creo que no. Toño, ¿algún comentario? No, profe, pues nada más, pues ya ahorita que tratamos el tema, pues ahora sí que se vuelve fuerte, se vuelve algo, pues que es necesario tratarlo. Simplemente las personas que son minorías, vamos a nombrarlo, en grupos indígenas, mm, pues se han sentido hasta avergonzados, profe, en el Sí. sentido de su propia cultura. Al estar, pues ahora sí, en lo particular, yo he tenido alumnos donde se avergüenzan de su propio vocabulario. Entonces ahí hay no sé si nombrarlo imaginario social, no sé cómo decirlo, pero es una representación de su propia identidad por debajo de la otra. Uh-huh. Tengo muy presente de una niña que le pedí que nos hablara alguna de sus palabras, ¿no? Y se negó, le digo, no, no te preocupes, no hay problema. Le digo, pero debes de sentirte orgullosa. Sin embargo, pues se sentía cohibida. Uh-huh. Y yo creo que pues deberíamos, por el contrario, rescatar todo eso, puesto que por ser pocos, por ser minorías, Uh-huh. es fácil que tienda a desaparecer. Yo invité Sí. por ahí a una abuela, por allá Uh-huh. pues tiene parentescos maya. Le Uh-huh. invité al grupo para que estuviera charlando con los niños. Solamente pudo pronunciar dos palabras, profe, Dos palabras. hey. Uh-huh. Entonces, pues ella me decía que sí, pero que, o sea, que el papá de ella era el que sí podía hablar bien en su idioma maya, que ella lo fue perdiendo. Entonces vea cómo la Uh-huh. generación, a pesar de ser hija directamente, va perdiendo eso. Entonces, ahora sí, como lo mencioné, toda la cultura que en su momento había, como hasta el idioma, que es de lo que la comunicación rutinaria se va perdiendo, profe, pues qué triste, ¿no? Uh-huh. La verdad. Y pues la Sí, verdad es mi comentario nada más al respecto, cómo arrastramos desde entonces eso, ¿sí? sí. Fíjate que es el momento para hacer pues un análisis, una reflexión sobre este momento, pero no desde la visión comercialista, porque nada más nos envuelven y hay que sentirnos orgullosos porque fue descubierto América. ¿Descubierto de qué? O sea, el continente ya estaba aquí, la gente ya estaba aquí, pero fíjate cómo esa palabra así tan fuerte que mencionabas tú, el detenimiento del desarrollo de la cultura. Yo voy a otra parte del comentario. Dime tú, ¿dónde es reconocido los grupos indígenas para estar participando en la cultura? O sea, ¿dónde están las universidades? ¿Hay universidades indígenas? ¿Hay comercio indígena? No, pues, Quizás en los pueblos indígenas sí haya. Aquí lo cercano, lo más cercano a lo mejor es Mexquitic, Jalisco, donde están los grupos indígenas. Porque bueno, en Zacatecas no tenemos grupos indígenas en este momento de la historia. Hay gente que ha llegado, que son de esos grupos indígenas. Están
coras, los tepehuanos, los huicholes, que por aquí existen. Pero voy a esa parte, pues. Universidades, la cultura. O sea, muy marginados. Como tú bien dices, los que llegan a estar en las escuelas, al menos donde está la mayoría de gente que somos mestizos, como ellos nos llaman, pues ellos sí se sienten menos, se sienten inferiores y no está por demás. Nosotros creemos que somos superiores a ellos. O sea, ¿dónde está la igualdad? Y fíjate, la hipocresía de la religión, porque yo dije, voy a decir algunas palabras que a muchos no va a gustar. Dime dónde está la religión defendiendo esos derechos. Hablemos de derechos humanos. El derecho a vivir, el derecho a ser iguales, el derecho a las mismas oportunidades. Estamos en una sociedad profundamente desigual. La otra parte, la política, Tommy. Pues si ni los mestizos hemos logrado participar en la política de manera equitativa porque los grupos de poder que existieron desde los tiempos de la colonia siguen persistiendo en estos tiempos. Si buscamos el árbol genealógico de todas esas figuras, van a ser todos esos, algunos muy deleznable su participación en la política. Entonces, ahí vamos a encontrar de esa gente y vamos a encontrar que los grupos indígenas ni siquiera tienen participación, Toño. La última participación en el proceso pasado fue de la indígena, si me recuerdas el nombre de la señora, que salió a competir para la presidencia de la República y muchos medios la entrevistaban, pero por el morbo y casi para denostar y burlarse de su figura. Pero fíjate entonces, pues, ¿dónde está la representación política de los grupos indígenas? Ya no se diga de la mujer, Toño, porque también habría que decir que entre los grupos indígenas sigue habiendo un trato a la mujer todavía de carácter bárbaro, que aunque son usos y costumbres, pues siguen abusando, porque todavía las niñas las venden a los 8, 9 años de edad, a los 10. Los venden por una vaca, por un puerco, Toño. O sea, son costumbres que pues no hemos superado y que están mal, pues, aunque sean dentro de la cultura indígena. Pero llevamos dos aspectos. El aspecto cultural, el aspecto político y el aspecto económico, Toño. Dime tú en qué nivel económico viven los grupos indígenas. No, pues son de lo de abajo, profe, son de los que, o sea, no, de los más atrasados, vamos. Y fíjate cómo nosotros ni siquiera nos hemos atrevido a hacer una pequeña investigación, Toño. ¿Qué pensarán de nosotros los grupos indígenas que vienen a Zacatecas como migrantes? Esa es buena que pregunta. Llegan por temporadas. Nosotros nos admiramos de los salvadoreños, de los guatemaltecos, de los hondureños, pero nosotros jugamos esa doble vida, por no decir doble moral, porque nosotros también, Zacatecas, al menos Michoacán, Jalisco, Oaxaca, son de los estados que mayor número de migrantes tienen en Estados Unidos. La mayoría de nosotros tenemos un pariente o nosotros mismos hemos sido migrantes. ¿Y cómo nos vemos cuando estamos allá? Pues somos gente escondida, gente barrida, porque no somos ni representamos nada para la cultura, para la economía sí, aunque no la reconocen, porque esa es la hipocresía del capitalismo. Te explota, te exprime, te vende, eres el factor de ganancia, pero eres el apestado de la sociedad. Fíjate qué contradicción.
porque el trabajador es el que produce los bienes y servicios. Al menos los pone en acción con tu fuerza de trabajo. Pero el sueldo es miserable y las grandes ganancias se los llevan los patrones. Pues así nos ven los indígenas cuando vienen. Nos ven como los esclavistas, por decirte. Ellos les llaman finqueros. Así les llaman en el sur, porque son los que tienen las grandes fincas y ellos llegan a trabajar nada más. Aquí llegan por temporadas y se van, Como pero no, hacendados, ya los ¿verdad? esclavizan. Como lo Por que el nosotros sueldo. conocemos como hacendados. Ahora dime tú, ándale, hacendados. El salario que gana Antonio y la salud, el nivel de higiene y salud que les presta el municipio. Yo los veo haciendo declaraciones cada rato a los funcionarios aquí de Fresnillo. No, pues que son un grupo social, que ya trajeron las enfermedades. Pues, pero son trabajadores que requiere el agricultor darle las condiciones de vida. ¿Qué no hemos aprendido de la lección de lo que nosotros somos cuando vamos a Estados Unidos? Entonces, por eso es importante, era este día importante, analizar el tema, aprovechando que el día de ayer fue, pues ese día, pero pasa como un día comercial. Exactamente. No es crear mesas de análisis, de debate, de discusión, de opinión, nada. O sea, nosotros también como grupo magisterial hay que criticarnos porque hemos dicho en este medio. Hay cosas que hay que reflexionar y de hacerlos autocrítica para poder superar este tipo de cosas. Entonces, vemos ahí este tipo de situaciones que los grupos indígenas pues siguen siendo relegados. No han podido integrarse a la vida social, a la vida cultural, económica, de la sociedad. ¿Por qué? Porque los vemos como algo diferente. Los programas de gobierno dicen que son una prioridad, Toño, pero no sabemos en qué sentido. Yo creo que como eslogan nada más, para hacer que se les tome en cuenta, pero en la realidad no es así. Entonces, son esas partes, Toño, que sí requerimos, pues, analizar y hacer no una demanda, no en el sentido de recriminación por la recriminación. Yo estoy ahorita construyendo una idea que no podemos seguir en el estado de culpabilidad. Yo culpo al otro, al otro, al otro y al otro. No, pero sí de entender y demandar que esta sociedad sea más equitativa, más sensible. Entonces, esa parte del comentario, Toño, si tienes un comentario para cerrar con este pequeño tema. No, profe, pues yo muy creo grande. Pues sí, sí es muy grande. La verdad sí me dejó pensando en cómo nos ven, cómo se acercan y los ve uno, por ejemplo, pues luego se topa uno gente en la calle de ellos, pero, Sí. o sea, de allá para acá, ¿cómo nos ven? ¿Qué sienten? O sea, hay algún tipo de sentimiento en relación a pues a su posición que tienen ellos? ¿O hay no sé qué, pero yo creo que sí vale la pena a lo mejor, pues alguien que se aventara a hacer un tipo de estudios, de decir qué está pasando, cómo ven de allá para acá ellos, desde Sí. sus actividades, su vida, pues ya ve que luego vienen ellos a trabajar acá con nosotros. Sí. Y pues la verdad yo creo que son, ahora sí que de los trabajos más mal pagados, ¿verdad? Pero pues bueno, Ajá. Sí, los que ya nomás vienen es por necesidad. faltaría, Toño, que dijéramos nosotros que vienen a quitarnos los trabajos, como lo justifican
los grupos estos extremistas en Estados Unidos, en Alemania, en los países europeos, pues también dicen que los migrantes llegan a quitarle los trabajos. ¿Tú crees que un migrante va a llegar a un buen trabajo, Toño? No, La verdad que es un patrón que se repite, que van a hacer los trabajos que los nativos no quieren hacer o no queremos hacer. ¿Tú crees que el cortar el tomate, por ejemplo, el chile? No niego que puedan dar algunos de nuestra gente de aquí de Zacatecas y que son propios de las regiones, pero van a ser muy pocos. el dueño, El dueño por andar vigilando el y haciendo pariente los del dueño, tal conteos. vez. Sí, 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 es cierto. entonces, pues no es cierto que van a quitar los trabajos, van a hacer los trabajos que los lugareños no quieren hacer, Toño. Entonces cerramos con este pequeño análisis, pequeños comentarios, que más que nada van en el sentido de invitación, ¿no? A reflexionar y cómo esto, pues, es este, es un aspecto social de vergüenza, porque no lo hemos superado. Ni los grupos europeos para reconocer sus atrocidades que cometieron, pues, que ahorita en este momento, el aquí y el ahora, estamos como producto de esa relación, pues, la reconocemos como tal. Finalmente, ni modo de quitarnos el idioma, quitarnos el color, como muchos siguen diciendo, ¿no? Qué diferente hubiese sido si nos conquistan los ingleses, dicen por allá, o los franceses. Nos hubiese ido igual o peor. Te conquista, ¿cuál sería la diferencia? Era lo mismo. Lo mismo, ¿tú crees que los ingleses casi masacraron a los grupos indígenas y a los poquitos que quedaron los pusieron en reservaciones? Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia? Muchos dicen, no, pues antes los españoles fueron más benévolos, fíjate las palabras, ¿no? Por el hecho de haberse mezclado con las indígenas y luego que los mestizos fueran mayoría y se quedaran con el poder, porque ese es otro punto, Toño. Por Sí, ejemplo, ¿cómo se da la independencia? Pues es la inconformidad de los mestizos y de los, no solo de los mestizos, sino de los los criollos. criollos, exactamente, los criollos que fueron hijos de españoles, pero ya nacidos en América, ¿verdad? Bueno, pues con ojalá y nos dé oportunidad en otro momento de estar analizando estos puntos, porque se me quedan unos puntos, fíjate. Sí, Yo quisiera que para la otra, si continuamos con el tema, aunque sea un ratito, veamos qué hizo Porfirio Díaz con los grupos indígenas, Toño. Y qué hizo mismo Benito Juárez, porque tienen episodios, pues, bastante que comentar, bastante crueles, hay que decirlo. Porque el Porfirio Díaz los persiguió, por ejemplo, a los yaquis, a los tarahumaras y a los yaquis. Se los iba y se los traía, se los llevaba a Valle Nacional. El Benito Juárez les quitó también sus tierras a muchos grupos indígenas. fíjese nomás lo que la historia luego nos plantea de Juárez, Ajá, pues de que él era un indígena y que sí, pues, logró superar su estado en el que se encontraba y cómo, pues hay cosas luego que la misma historia guarda, ¿no? sí. Y Eh, fíjate cómo fuertes. descubrimos que la historia entonces la escriben los vencedores y la escriben a sus maneras. Bueno, ojalá y nos quede un ratito, Toño. No sé si ya tienes por ahí cuántos minutos nos quedan. No, cuando más Es, me la avisas después de 10 minutos. gracias, Ira. Mira, Toño, para comentar cómo urge y pues, seguimos teniendo los efectos de esta circunstancia de salud que no ha permitido al magisterio estructurar la fuerza de su gremio
para poder enfrentar las distintas problemáticas que tenemos. Si bien es cierto que en el sur, pues lo que es Oaxaca, la sección 22, la sección 18 de Michoacán, la sección de Guerrero, la de Chiapas, una parte de fuerza de Tlaxcala, pues siguen activos, ¿no? Pero dentro de ellos están también muy limitados. O sea, no podemos sacar a la gente a la calle por la peligrosidad de los contagios, y eso pues ha sido motivo para que de todos modos el Estado pues no cumpla con la solución de los problemas a cabalidad. Seguimos teniendo cerca de 60 maestros que no han sido reintegrados a sus trabajos de aquella embestida de la reforma educativa. Entonces, tenemos esos pendientes, como tenemos los pendientes de los abusos cotidianos que siguen cometiendo las autoridades. Si tú te fijas, uno de los aspectos fuertes es el abuso laboral, desde los propios concursos para los ascensos o cambios, Toño. Si mal no recuerdo, los dos últimas convocatorias para ascensos las cancelaron. Al menos en Zacatecas así sucedió, Toño. Sí, creo que sí. Y esto implica que tengas un retraso en tus promociones. Sabemos que las promociones no son al 100% desde aquella ley del 92 que vino a hacer una estratificación de los niveles del magisterio, pero aún así ese grupo de compañeros que debería haberse promovido no se promueven. Y de esto ya vamos hablando casi de 4 años que llevan en esa acción tan perversa y malintencionada. Porque ellos comisionan, Toño. Luego comisionan y dicen, y nosotros tranquilos, lo hemos aceptado. Y te sacan todavía hasta un manojo de mañas legales que te tienes que someter para que les cumplas una función a ellos, al Estado, por el mismo sueldo, porque no te pagan nada más. Entonces, ellos no están invirtiendo ahí nada. Fíjate qué mañosamente lo hacen, Toño. Y el compañero que debería promoverse a otro nivel, con otro salario, y ya con su nivel, para que vaya acumulando años de servicio, no se lo reconoce. Y eso en Zacatecas está presente. Y ni siquiera pues tenemos capacidad para poder negociar esos abusos ante la autoridad. Y así se encuentra a nivel nacional, Toño, porque no hay fuerza para desplegar una serie de disposiciones federales que impacten en los diferentes estados para que se atienda la problemática. Y dependiendo de qué estado estemos hablando, Toño, porque la represión se ha desatado de manera sistemática. Como no hay fuerza, no puedes negociar tus problemáticas y te reprimen de manera selectiva. Entonces, esa condición del movimiento del magisterio urge superarla. Lo mencionamos pues desde esta charla para incentivar, motivar, invitar a los compañeros a que estemos atentos a ello y que valoremos también, por ejemplo, porque ahí llegan los jilgueros de una política tan rancia, Toño, que nada más llegan a decirte, es que queremos que me apoyes, ya sea para la política sindical o para la política de partidos políticos, para las elecciones populares. Yo no estoy diciendo con esto que no participe, no, estoy invitando a que seamos capaces de reflexionar y de exigir por lo menos
a esas personas y a esos grupos, saber cuál es el proyecto que nos esté comprometiendo a ambos para poder avanzar. Porque si no, así nomás llegan, prometen, se van y nunca vuelven. Entonces, hasta la gente se la sabe. Y eso sucede con los políticos sindicales, Tony. Ya nomás llegan apoyando. ¿Y quién te eligió para que estuvieras al frente? ¿Dónde hiciste una asamblea estatal? Y la gente dijo, sí, tú represéntanos. ¿Dónde? Porque son los caciquismos, son las viejas mañas. Esa no es práctica, pues, de democracia. Pero igual, tenemos cosas urgentes en Fresnillo, por ejemplo, los abusos de la autoridad, Toño. Hemos tenido gente perseguida por directores, por la jefa de región. O sea, un modelo represivo que sigue persistiendo. Ahorita, por ejemplo, el día de ayer, un grupo de compañeros en Zacatecas hacen pues esas denuncias porque logran pues hacer una denuncia pública ante los medios de cómo gobierno del estado en contubernio con la Secretaría de Educación, porque ahora pues está una muchachita ahí de secretaria de Educación, nada más por figura y esposa del señor diputado o no sé de quién, es secretaria de Educación, pero va a obedecer y a ser manipulada lo que le digan los viejos zorros de la política de gobierno del estado. Total, ahorita siguen persiguiendo a los compañeros porque están protestando y demandando se arreglen los problemas comunes del magisterio, los anda persiguiendo la policía. Y desde este medio nosotros hacemos responsables de esos atropellos denigrantes de gobierno del estado para atender la problemática del magisterio. Decimos que no debe ser con la represión, sino debe ser con la atención y el reconocimiento de que hay problemas y que hay que buscarle soluciones. Para eso están. Entonces denunciamos esa parte y la otra parte que mencionan los compañeros, en el sentido pues de que no se les da solución a los problemas. Los siguen allí nada más guardando, haciendo que los atienden, pero verdaderamente pues no hay una solución. Yo creo que pues en eso debemos poner mucha atención y nosotros también pues ser capaz de organizarnos. Mira, quiero leer una partecita, Toño. Dice, denuncia el MDMZ hostigamiento por parte de las policías ministeriales. Entonces, aquí está, lo saca el periódico La Jornada. Voy a leer unos 2 párrafos. Integrantes del Movimiento Democrático del Magisterio de Zacatecas, MDMZ, denuncia que policías ministeriales acusan a docentes de ser parte de la disidencia magisterial, ya que se postran fuera de sus domicilios. Ello solo por exigir respeto a nuestros derechos sindicales. Fíjate, ahí están inmiscuidos los derechos sindicales. Además, los miembros del Movimiento Democrático de la Disidencia Magisterial informaron que la Fiscalía General de Justicia del Estado ha incurrido en hostigamientos contra docentes que son parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, son esas denuncias que están haciendo los compañeros y que nosotros las hacemos patentes aquí para que estos señores pues se dediquen verdaderamente a gobernar, no a andar reprimiendo. Son movimientos pacíficos que demandan la solución de problemas cotidianos que se tienen en el magisterio. La CEDUSAC ha negado cambios de trabajo a algunos docentes. Fíjate cómo aquí está. De uno de los problemas que nos mencionaba el profe Gustavo, que se tiene en la secundaria federal número 2, en la Lázaro Cárdenas de aquí de Fresnillo, como a un compañero de manera arbitraria en contubernio, la directora y el secretario general lo cambian de turno. O sea, cometiendo un abuso, un atropello al derecho laboral
de lo más denigrante. ¿Cómo es posible que se hagan este tipo de cosas cuando sabemos que los procesos de cambio tienen que sujetarse a un proceso bajo convocatoria? Entonces, por eso decimos, hombre, caray, urge, maestros, urge que nosotros mismos también nos organicemos y vayamos a solucionar estos problemas. Nadie va a venir a solucionárnoslos. Tenemos que tomar las riendas en nuestras manos. Entonces, esto es lo que viene aquí, Toño, y pues sí me llamó bastante la atención de esos problemas. ¿Algún comentario, Toño? No, profe, pues nada más que, pues hay mucha razón en lo que está mencionando, puesto que hay varias figuras que, pues ahora sí que no están haciendo su función, pero con el mismo salario, como le mencionaba ahorita, por decir, los asesores técnicos pedagógicos, mm, los subdirectores, no sé si hay algunos direcciones comisionados, pero de ellos, pues casi la mayoría están en esa situación, donde no tienen reconocido la función que están haciendo, pero sin embargo el salario pues sigue siendo el mismo que percibimos los docentes, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, yo creo que sí es necesario que las autoridades pues acaten y se pongan las pilas, como ya lo mencionó usted, a cumplir su función nada más. Y ahora sí que si hay alguna manifestación o algo, pues obviamente es porque se está atropellando un derecho que se corresponde. No se sale, no se arriesga uno por la nada, y nomás por salir, sino Sí, que hay algo detrás. sí, efectivamente. Fíjate, cerrando con este comentario, Toño, yo digo que sea capaz la autoridad de respetar su propia ley. Fíjate, otro punto que tú acabas de mencionar es ese de las promociones de los ATPs. No les han respetado. Salió una convocatoria, por ejemplo, pues la penúltima, y fue para 4 años, Toño. Nomás los dejaron 2 años y batallaron muchísimo para que les pagaran. Es más, estoy seguro que ahorita tal les deben, Toño. No les han pagado su función y no les reconocieron sus 4 años. O sea, ¿quién está violando allí la ley, Toño? La propia autoridad. A ciencia y paciencia de todo mundo. Exactamente, la autoridad. O sea, digo, son cosas vergonzantes. ¿Cómo es posible que se estén dando este tipo de situaciones y ellos haciendo eso? Acaban de hacer el último concurso para ATPs. Efectivamente, estamos ya entrando a la recta final. Pues ya es la segunda, ya va a venir a la mitad. Estamos a la mitad de octubre. Pues todavía no mandan a los maestros que sustituyan a esos maestros que se ganaron el ascenso en ATPs. Pero termino también con esto, Toño, el proceso vergonzante que hizo Gema durante toda su gestión y esta muchachita que está ahí manipulada. ¿Qué poder de decisión tiene, Toño? Nada. Pero fíjate los abusos que hacen entre sindicato y la propia secretaría. Guardan los lugares más cercanos para dárselos a sus cuates, para dárselos a sus amigos. O sea, ¿cómo es posible que hagan ese manipuleo? ¿No dicen que los procesos son transparentes? ¿Dónde? Tú y yo, Toño, sabemos que hay ATPs que no tenían ni derecho siquiera de estar en esa función. Y en una zona que tú conoces, hay una figura, Toño. Bueno, salió reprobada en los exámenes
de la reforma educativa de Peña Nieto. Y dime tú qué procedió, porque era cercana a las figuras sindicales en contubernio con la Secretaría. Dime, hazme tú el bendito favor. ¿Soraya no es de ese proceso? Truculento, violento de ley, violento de derechos estatutarios sindicales. Ahí estamos, Toño. Y termino con este mensaje al magisterio. Ya van a venir los procesos políticos, Toño. Pero sorpréndanse. Soraya Bañuelos anda apoyando, o uno de los candidatos, ya cuando lo podamos decir, lo vamos a decir. Y ahí andan muchos maestros. ¿Cómo es posible que no tengamos conciencia o historia? Que Soraya Bañuelos nos golpeó. Soraya Bañuelos se incrustó en la sección 34 para robar. Pues ahora anda con los maestros. Con los maestros disidentes. Háganme el bendito favor. Yo lo voy a denunciar y lo voy a decir en uno de estos programas. Ya cuando empiecen las campañas así de manera. No es por tirria. Es por ver qué somos. O somos o no somos. Entonces, un reconocimiento a los grupos indígenas, pero más que reconocimiento, hagamos una demanda porque las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales sean igual, donde todos tengan oportunidad y todos tengamos oportunidad, porque no solamente en esas condiciones están los grupos indígenas, sino la mayoría del pueblo mexicano que es pobre y sigue manipulado por grupos de la alta política, de la alta economía, de los altos medios de comunicación que tienen sometido a la gente y manipulada. Yo creo que con estos comentarios, Toño, lo que tú tengas para cerrar, adelante. De mi parte es todo. No, profe, pues nada más, pues hay que dejen sus comentarios y pues invitarlos a que se suscriban al canal. Oh, pues Gusto gracias, haberlos Toño, y buenas saludado. tardes. Buenas tardes. Hasta luego.